Tema complicado, ¿no? Porque esto entiendo que hace muchos años que no pasaba, ¿no? Manifestaciones en Cuba internas en contra del gobierno. Hola, Cintia, bienvenida. Pablo, buenas noches, audiencia. ¿Conoces Cuba? No conozco ¿No? Cuba, me invitaron el año pasado a la Feria del Libro y no pude ir. Es una isla bellísima que tiene un malecón impactante, La Habana Vieja, la catedral. Yo fui 7 veces a Cuba. Conozco bien ese país y es ese sol del Caribe, ¿no? Cuba. Cuba, si no fuera Cuba, sería Haití. Vos preguntabas qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Siempre vas ahí a meter el dedo en la llaga. ¿Qué pasa con Cuba? Hubo manifestaciones. ¿Qué pasa con Cuba? Lo que pasa hace 60 años. Hay un bloqueo feroz, un bloqueo cruel, un bloqueo inhumano. La coyuntura, que imagínate que piden una ayuda humanitaria para Cuba porque hay protestas. Efectivamente, se realizaron protestas en Cuba porque entró la cepa Delta, ¿no? Entró la cepa Delta a Cuba, explotaron los casos de coronavirus. ¿Ah, sí? Pensá que Cuba tiene 1.400 muertos. Han hecho un manejo extraordinario de la pandemia, pero eso no se dice sobre Cuba. Sobre Cuba siempre la hegemonía norteamericana y sus voceros regionales lo van a intentar atacar por donde fuere. Una vez me preguntaron, ¿cómo está Cuba? ¿No? Porque siempre, ¿cómo está Cuba? ¿Cómo sobrevive? Siempre uno se pregunta, ¿cómo está Cuba? La respuesta que yo doy siempre es, Cuba está. Cuba no puede importar. Pensemos en la Argentina. Posicionate acá. Ahora vamos al destacado. No puede sin poder importar. importar no puedes producir nada. No puede exportar. Claro. El bloqueo incluye a las compañías navieras, no solamente a las compañías navieras, incluye a las aseguradoras de las compañías navieras. Entonces, supongamos que vos por propia solidaridad decís, yo no importa para mí el bloqueo, yo voy a llevar un barco con remedios a Cuba, porque hay que decir que no puede importar remedios Cuba. Sí, es una locura. Yo voy a llevar un barco, decís, yo voy a llevar un barco con... No, tenés una aseguradora que te asegure ese cargamento. No, totalmente. A ese Ahora, nivel Cintia, es el bloqueo. esto, déjamelo a ver si te interpreto. Entonces es lógico que la gente esté mal, porque obviamente este bloqueo provoca para cualquier gobierno, gobierne quien gobierna en Cuba, un problema pero fenomenal. El bloqueo afecta, te diría, que cada hora de cada día. Pero además, imagínate, aún con bloqueo, Cuba sostiene niveles de salud, educación, culturales y científicos inéditos para una isla de esas características. Entonces, la manipulación es siniestra, porque entonces logran que el país esté muy mal, la gente proteste contra el gobierno, y si el día de mañana llega a cambiar el gobierno, ahí le levantan todo el bloqueo y de repente todo mejora. Nunca van a levantar el bloqueo. Bueno, ojalá. Nunca, o sea, ojalá sí lo levanten. Ojalá que sí, pero no está en la vocación, de este mundo levantar el bloqueo a Cuba. No se puede analizar Cuba sin el bloqueo. Si cambia el gobierno y aparece un gobierno cercano a los Estados Unidos, van a levantar el bloqueo. Yo no ¿Un gobierno cercano a los Estados Unidos dónde? En Cuba, digo. No si llega a pasar lo que ellos quieren, porque ahora se está promoviendo una revolución ahí, ¿o no? Está promoviendo una caída del gobierno. En Cuba hay una revolución que tiene 60 años. Revolución. Yo entiendo lo que vos decís. Estas protestas de cientos de personas manifestándose coyunturalmente es una protesta que podés encontrar en cualquier país del mundo. Yo digo, no hay que tenerle miedo a las protestas porque ocurren en todos lados. Y más en un país que la está pasando mal y sabemos los motivos. ¿Han pedido ayuda humanitaria los mismos que piden para Cuba, para Colombia, donde sí hay una masacre? Lavan las culpas mandando botellitas de agua a Haití, que realmente sufre un magnicidio y una catástrofe humanitaria. O sea, no tienen razón. No tienen razones, pero sí tienen poder. Y el poder es hegemónico. Entonces dicen, bueno, pero te dicen, bueno, tienen educación, exportan médicos, Cuba, bueno, la salud. No, pero además tienen niveles de educación altísimos, bueno, la educación. No. Es ciencia, salud, educación. Es el único país de América Latina y el Caribe que produce vacunas autóctonas. Sí. Pensá que no tienen jeringas. No, hay una red de solidaridad que pide jeringas para Cuba. Pero bueno, queríamos compartir también lo que decía Bernie Sanders. Desde el progresismo norteamericano también pone las cosas en su lugar.
Look, you know, the Cuban Revolution took place, when was it, in 1959? It was a long time ago. What I said, the main point that I made, Anderson, is that I don't think the United States of America should go around overthrowing governments. Cuba produces a lot of physicians in this country, and you know where they go? They go to poor countries around the world doing a lot of good. I wish we had physicians in this country, the number of physicians that we need to go to poor countries around the world. Impresionante que se anime a hablarle a los norteamericanos así, ¿no es cierto? Hay Qué valor, voces, qué coraje. hay voces, y Bernie Sanders es una de ellas en los Estados Unidos, que advierten. La Asamblea de las Naciones Unidas pide que levanten el bloqueo, pero a mí me parece esta interpelación. El mundo tiene que saber lo que pasa en Cuba. Viven este bloqueo hace 60 años. ¿De qué estamos hablando? Cuando yo te digo que el bloqueo es cruel, te quiero decir esto. Mira este destacado. Prohíbe Estados Unidos la venta de ventiladores pulmonares a Cuba. ¿Entendés, sí, Pablo, de qué estamos hablando? Esto es lo que pasa en Cuba. No, yo creo que no se puede hablar de lo que pasa en Cuba sin hablar de bloqueo. No se Primero puede. tenés que hablar de bloqueo. No se puede. Y después vemos, ¿viste? Qué cosas se pueden mejorar, qué cosas pueden cambiar, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan. Pero lo del bloqueo, cualquier país del mundo que sufriera esto, estaría 1000 veces peor que Cuba. Pero no, 1000 veces peor. Cuba es impresionante. Los cubanos, además, se quejan, se enojan, tienen contradicciones con el gobierno. Hay una generación que muchas veces hasta rechaza la revolución porque no pueden más así. Pero no pueden más porque están bloqueados. Sí. ¿Qué pasaría en Cuba si no estuviera este bloqueo feroz? ¿Querés ayuda humanitaria? Deja entrar los ventiladores pulmonares. Claro, eso es ayuda humanitaria. Fantástico. Sí. Ahí tenés ayuda humanitaria. Entonces, esto es lo que ocurre en Cuba. Por supuesto, además, que estas movilizaciones, y eso es lo que denunció el presidente Díaz-Canel, están fogoneadas por los intereses intervencionistas históricos en Cuba y en la región. Sí. Vos pensás que... Y habrá parte que también hay gente que está cansada y la está pasando mal, Cintia, porque la estamos pasando mal en muchos países del mundo. Y no la están pasando mal, ¿no? La están pasando muy mal. Claro. Yo no sé si no estamos en épocas similares a la del periodo especial, antes que Cuba se abriera el turismo, donde había gente que comía suelas de zapatos porque no tenían para comer. Sí. A Cuba no llegan alimentos, no llegan medicamentos, no llegan jeringas, no llegan ventiladores pulmonares. Y hoy no llegan turistas porque... Y no llegan turistas, no llegan turistas. Imagínate si el mundo vive la crisis económica de la pandemia. Sí. Mira, un último dato y vamos al bonus. Todo el cableado que va por el océano, bajo el océano, por ejemplo, de conexión de red internet para dar conectividad acá de internet. Llega a las Toninas el cable. No sabés lo que es de la isla de Cuba. La evita. Sí, el cableado la rodea y la evita. Por eso tienen las grandes complicaciones de conectividad en la isla. Bueno, mucho para hablar sobre Cuba, sobre ese malecón, sobre esa Habana, sobre esa gente digna que sigue resistiendo 60 años de bloqueo. Te ofrezco un bonus.